Muy buenos días con todos, mi nombre es Javier Montenegro y el día de hoy vamos a presentar las 4 fichas de investigación de una manera en que todos puedan comprender y entender. Comenzamos con nuestra primera ficha de investigación. Nuestra primera parada es en el norte de los Andes, en Perú. Una investigación publicada en el Earth Science Review en enero del 2025 descubrió algo fascinante. Esta cordillera no solo se formó de un solo golpe. Imagínense que la corteza es como una alfombra. Si se le empuja demasiado, se van a formar arrugas. Pues los Andes andinos son prácticamente eso. Una superposición de pliegues montañosos desde la época de los dinosaurios hace unos 180 millones de años. Tanto se arrugó esta alfombra que este pedazo de continente se encogió al menos 207 kilómetros. Pero la pregunta es, ¿qué empujó la alfombra? Siempre pensamos que fue solo el fondo del océano metiéndose bajo el continente, la llamada subducción. Pero este estudio revela que el gran motor fue nuestra propia placa sudamericana, desplazándose con muchísima fuerza hacia el oeste. Continuamos con nuestra segunda parte de investigación. En esta vez viajamos un poquito más al sur, en donde otro estudio de 2022 nos explica la verdadera magnitud de este crecimiento y cómo hacen estos lugares altísimos y planos, como la inmensa meseta de Altiplano Puna. Para entender esto, imagínense un choque de gigantes en cámara ultralenta. El fondo del Océano Pacífico, conocido como la placa Nazca, se está metiendo implacablemente por debajo de nuestro continente sudamericano. Esta inmensa fricción y deformación no rompe las rocas al azar. Resulta que muy profundo bajo tierra existen zonas llamadas décollement o desprendimiento. Estas zonas actúan como si estuvieran lubricadas con jabón. Las capas superiores resbalan por ahí y se amontonan unos sobre otras. Es como si apilaran pan para hacer un sándwich gigante. Este empuje monstruoso hace que el continente se comprima. Sin embargo, los científicos descubrieron que no se comprime igual en todos lados. A lo largo de la cordillera, la corteza llegó a cortarse hasta 325 kilómetros en algunas partes y apenas 46 kilómetros en otras. Y aquí viene lo más alucinante. ¿Qué pasa cuando juntas tanta roca en un solo lugar? La corteza se engrosa muchísimo y funciona exactamente igual que un iceberg. Ya saben que mientras más hielo tiene el iceberg por debajo del agua, más alto logra flotar en la superficie. En los Andes ocurre lo mismo. Al apilarse tanto material subterráneo, la corteza terrestre engrosó tanto que la superficie flotó hacia arriba, elevándose kilómetro hasta el cielo y creando estas llanuras gigantescas de gran altitud a la que llamamos mesetas orogénicas. Para nuestra tercera investigación de agosto del 2024, nos lleva a los Andes del Norte, específicamente en el macizo de Santander, en Colombia. Aquí los científicos se hicieron una gran pregunta. ¿Cómo podemos saber a qué velocidad creció una montaña si nadie estaba ahí para verlo? Para resolverlo, los geólogos usan ciertos minerales dentro de las rocas, como si fueran termómetros y cronómetros al mismo tiempo. Imaginen que a más de 20 kilómetros bajo tierra, la corteza es como un horno gigante. Las rocas están ahí hirviendo, pero la tierra está llena de grietas colosales llamadas fallas geológicas, como la falla de Bucaramanga. Cuando las placas tectónicas chocan y se exprimen, estas fallas funcionan literalmente como un ascensor express, empujando a las rocas desde el horno subterráneo hacia la superficie, donde hace mucho más frío. A medida que la roca sube y se enfría, los minerales en su interior actúan como un cronómetro que hace clic y comienza a registrar el tiempo exacto en que la temperatura baja. Al leer estos relojes de piedra, el estudio descubrió que hace unos 25 millones de años este sensor andino empezó a moverse. Pero lo verdaderamente asombroso es lo que pasó más recientemente. Debido al choque y fricción entre estos bloques tectónicos gigantes, el ascensor se puso en modo turbo.
las rocas empezaron a subir a una velocidad de hasta 0,7 kilómetros por cada millón de años. Para los tiempos geológicos, eso es como ir a la velocidad de la luz. Esto nos demuestra que las grietas profundas no son solo rupturas en el suelo, sino los verdaderos arquitectos que levantan las montañas, específicamente de Colombia. Para nuestra última parte de nuestra ficha de investigación, vamos a dejar atrás las montañas gigantescas y viajaremos a unas aguas termales calientes en Sumatra, Indonesia. Un estudio de finales del 2022 nos demuestra que sumergirse en estos charcos humeantes es literalmente viajar en una máquina del tiempo hacia los orígenes de la Tierra. Dentro de estas aguas, los científicos investigaron unos edificios de roca viva llamados estromatolitos. ¿Quiénes son los constructores? Unas bacterias microscópicas que forman alfombras pegajosas de colores brillantes, amarillo, rosa y verde. Imaginen a estas bacterias como diminutas impresoras 3D o albañiles. Todos los días atrapan los minerales del agua caliente y van depositando finas láminas de piedra una sobre otra. Estas estructuras son idénticas a los primeros rastros de vida que existen en nuestro planeta. Pero aquí viene el giro que cambia los libros en la historia. Durante mucho tiempo, la ciencia creyó que para construir estos fósiles de piedra se necesitaban casi obligatoriamente unas bacterias especiales llamadas cianobacterias. Ellas son muy famosas porque fueron las primeras en hacer la fotosíntesis y llenaron nuestro planeta de oxígeno. Sin embargo, al estudiar el ADN de estos tapetes de colores, el estudio descubrió algo asombroso. Resulta que las verdaderas arquitectas de estas rocas en las zonas rosas y verdes eran un grupo de bacterias totalmente distinto, llamadas Anareolinae. Demostraron que si el agua tiene los minerales correctos, estas bacterias pueden construir sus ciudades de piedra, sin necesitar a las cianobacterias. ¿Por qué esto es tan importante? Porque nos demuestra que la vida ya era capaz de organizarse en comunidades complejas y construir estructuras geológicas en la Tierra primitiva. En una época tan antigua, donde nuestra atmósfera era tóxica y no existía ni una sola gota de oxígeno, básicamente nos enseña cómo pudo haber sobrevivido a la vida si la Tierra hubiera sido un planeta alienígena. Y con esto concluimos con las fichas de investigación, de pasar de cadenas montañosas a un viaje en el tiempo en aguas termales. Mi nombre es Javier Montenegro y muchas gracias.